Hola, bienvenidos a la Ciencia del Derecho. Soy la abogada Patricia Arévalo y hoy veremos el abuso del derecho ante la historia y doctrina. Comencemos. La historia del abuso del derecho, esta figura del abuso del derecho tiene sus raíces en el derecho romano. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda nos dice que en el derecho romano existió el principio de absolutidad del ejercicio de los derechos conforme al aforismo qui iure suo utitur nemine laedit, o nemo injuria facit qui iure suo utitur, según el cual el que usa su derecho no causa daño a nadie. Pero este principio tiene su contraprincipio en el aforismo summum ius summa injuria, o sea, que mucho derecho es mucha injusticia. El latinismo summum ius summa injuria pertenece a Cicerón porque aparece por primera vez en su obra de oficios del año 44 a.C., aunque nos parece que tiene su antecedente no literal, pero sí bastante parecido en un texto más antiguo, cuyo autor es el dramaturgo Publio Terencio Africano en su comedia El que se atormenta a sí mismo, Geauton Timorumenos, del año 163 a.C., en la que señala que summum ius sepe summa malicia, esto es, la suma justicia, muchas veces es sumo mal. Terencio se inspira directamente, cuando no traduce literalmente, en las comedias del autor griego Menandro. Este hecho y la influencia griega, que también tiene gran medida el propio Cicerón, permite pensar que el origen de la frase estaría en el mundo griego, pero no conservamos la obra de Menandro para comprobarlo. También en el derecho romano encontramos alrededor del año 161 las Institutas de Gallo, en donde señalaba que aunque los esclavos sean de mi propiedad y tenga sobre ellos el poder de la vida y la muerte, no podemos darles castigos inmoderados porque no debemos emplear mal nuestro derecho. Así señalaba en las Institutas de Gallo. En fin, aunque no encontramos una verdadera norma y teoría sobre el abuso del derecho propiamente tal en el derecho romano, sí encontramos un famoso latinismo y texto que, como bien indica Tiago Rodovalo, reflejan que de forma sencilla en sus tratos sí se conoció la materia. En la Edad Media, con los glosadores comenzó a fortalecerse el abuso del derecho, pero bajo la figura de la emulatio. La emulatio, mejor dicho, los actos emulativos, son actos que su autor practica, que no le reportan utilidad alguna y que son hechos con la intención de perjudicar a otro. El ejemplo clásico de acto emulativo se encuentra en el trabajo del poeta y jurista italiano Zio da Pistoia, según el cual es un acto emulativo abrir una ventana en la pared de un edificio, hecha con la sola intención de mirar dentro de un convento de monjas. Si bien todo acto emulativo es un abuso del derecho, lo cierto es que el abuso del derecho no se reduce solo a tales actos. Pero el auge del abuso del derecho ocurrió en realidad en Francia y solo después de la dictación del Código Civil francés. La expresión abuso del derecho fue utilizada por primera vez por el autor belga François Laurent para denominar ciertas situaciones consideradas como inadmisibles según la jurisprudencia francesa. Dentro de los casos más famosos que resolvió la jurisprudencia francesa se encuentra el paradigmático caso de Clement Bayard. El caso Clement Bayard se trataba de que un sujeto especulador que compra una parcela contigua a un hangar vecino donde se construyen dirigibles. El especulador empieza a levantar altas obras con puntas de acero destinadas a desgarrar las envolturas de los dirigibles.
De esta manera, espera convertirse en un estorbo, del cual querrá desembarazarse a toda costa el constructor de los dirigibles, adquiriendo a cambio una fuerte suma, el campo con las puntas. Pero el caso fue resuelto en contra del especulador, en efecto. Así fue resuelto por el Tribunal Civil de Amiens, confirmado por la Corte de Amiens y confirmado por la Corte de Casación de 3 de agosto de 1915. Estos tres tribunales resolvieron que era ilícito usar la propiedad para lo que hacía y pretendía el especulador. Por ende, condenaron al ingenioso y poco escrupuloso constructor a demoler los edificios perjudiciales y a pagar la indemnización de daños y perjuicios al constructor de los dirigibles. Después de la experiencia francesa de los siglos XIX y comienzos del siglo XX, la doctrina del abuso del derecho se generaliza después con o sin expresión legislativa por los diversos sistemas jurídicos de base continental. En el derecho continental, la figura del abuso del derecho nace con el derecho de propiedad y, al igual que en el derecho romano y medieval, se desarrolla básicamente solo con relación a dicho derecho. En el derecho anglosajón no se ha desarrollado la figura del abuso del derecho como institución jurídica, aunque es de uso común la expresión abuse of right o abuse of freedom. Bueno, mi inglés no es muy perfecto, pero hago lo posible. Bueno, para referirse en el ámbito, por ejemplo, de la libertad de expresión a conductas que, aunque jurídicamente no sancionables, resultan criticables por diversas razones. Por ejemplo, por iniciación al odio o violencia, racismo, etc. Bueno, en nuestro país, Fernando Fuello Laneri nos dice que la teoría del abuso del derecho, a pesar de que el Código Civil no la menciona, sí la considera sobreentendida. Luego indica como ejemplos el primitivo artículo 945 del Código Civil, hoy actual artículo 56 del Código de Agua, cuando se cava un pozo, y la renuncia a la sociedad que hace un socio de mala fe o intempestivamente. El 23 de enero de 1985, la Ilustrísima Corte de Apelaciones, presidente Pedro Aguirre Cerda, señaló que el artículo 945 del Código Civil, hoy artículo 56 del Código de Agua, y artículo 941 del Código Civil, se fundan en el principio inconcurso del abuso del derecho, en virtud del cual una actuación de suyo legítima se transforma en ilegítima, se altera o afecta en forma grave el derecho legítimo de un tercero. Cavar un pozo es abusivo si no reporta utilidad alguna o no tanta como para compensar el perjuicio ajeno que provoca. El derecho a renunciar a la sociedad es abusiva si se hace de mala fe o intempestivamente, según los artículos 2110, 2111 y 2112 del Código Civil, porque no se concibe como un derecho absoluto, ya que no se puede abusar de tal derecho a renunciar. El abuso del derecho, según Josran, señala que es abusivo cualquier acto que por sus móviles y por su fin va contra el destino, contra la función del derecho que se ejerce. El abuso del derecho, según Arturo Alessandri Rodríguez, señala que los derechos, además de su aspecto individual, tienen una finalidad social que llenar, de la que su titular no puede prescindir. Debe pues ejercerse de acuerdo con los fines para que ha sido otorgado. Quien prescinde de estos fines y los utiliza en otros diversos de aquellos que legitimaron su existencia,
quien los deriva de la misión social a que están destinados y si causa daño debe indemnizarlo. Arturo Alessandri Rodríguez señala que el abuso del derecho es la aplicación a una materia determinada de los principios que rigen la responsabilidad delictual y cuasi delictual civil. Ese abuso no es sino una especie de acto ilícito. Debe, por tanto, resolverse con arreglo al criterio aplicable a cualquier hecho ilícito. Habrá abuso del derecho cuando su titular lo ejerza dolosa o culpablemente, es decir, con intención de dañar y sin la diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los actos o negocios propios. Agrega que, sea que el abuso se pretende en materia contractual o fuera de ella, la responsabilidad a que da origen es siempre delictual o cuasi delictual. Jos Rand y Alessandri adhieren a una teoría subjetiva del abuso del derecho, pero en la actualidad la corriente mayoritaria que hoy estudia y busca explicar la figura del abuso del derecho es la denominada teoría objetiva o finalista. La teoría objetiva analiza los medios y los efectos del ejercicio de un derecho que se tilda de abusivo, sin que sea necesario investigar la intención del sujeto o si éste tuvo culpa. Adhiere en nuestro país a la teoría objetiva del abuso del derecho Pablo Rodríguez Grez. Con todo, existe una teoría mixta que busca conciliar o juntar la teoría subjetiva con la teoría objetiva del abuso del derecho. Estimamos que adhieren a la teoría mixta del abuso del derecho Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. A continuación veremos las teorías del abuso del derecho de Pablo Rodríguez Grez y de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. El abuso del derecho, según Pablo Rodríguez Grez, él señala que lo que hemos conocido como abuso del derecho no es más que un exceso o desviación del interés jurídicamente protegido por el derecho positivo. Por tanto, si con el ejercicio del derecho que se activa no se realiza el interés tutelado por la norma jurídica, se incurre en una desviación o exceso que coloca al aparente titular al margen de lo jurídico. De aquí que el llamado abuso del derecho no sea otra cosa que la ejecución de un acto excesivo que sobrepasa dichos intereses, rebasando el marco del derecho subjetivo. Abuso del derecho según Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Dicen que abusar de un derecho subjetivo es realizar una conducta que permite una regla permisiva ocasionando un daño que no está prohibido, pero que es injustificado a la luz de los principios jurídicos, que determinan el alcance justificado de dicha regla. Porque con tal conducta se persigue solo causar daño, ningún fin serio, ilegítimo discernible o porque el daño resulta ser excesivo o anormal. De esta suerte, de permitida, la conducta pasa a tener el estatus deóntico de prohibida. Se nota la aceptación de la teoría subjetiva de Atienza y Manero cuando dicen que hay abuso del derecho cuando se persigue con el ejercicio del derecho solo causar daño. Eso es dolo. También se nota la aceptación de la teoría subjetiva cuando dicen que hay abuso del derecho si se persigue con el ejercicio del derecho ningún fin serio y legítimo discernible. Eso es culpa. Pero también aceptan la teoría objetiva porque Atienza y Manero dicen que hay abuso del derecho cuando con el ejercicio del derecho resulta un daño excesivo o anormal, porque bajo tales supuestos no es necesario considerar la intención o culpa del sujeto para determinar la existencia del abuso del derecho. Por todo lo anterior, es que hemos indicado previamente que Atienza y Manero adhieren a una teoría mixta del abuso del derecho, posición que me parece la mejor opción
porque habrán casos que claramente caerán de lleno en la teoría subjetiva, como cuando solo se quiere causar un daño, mientras que para otros casos será pertinente analizarlos desde un punto de vista objetivo, ya que si se analizaran solo desde el punto de vista subjetivo, quedarían impunes situaciones en las que basta una simple mirada fría a los hechos para percibir hipótesis evidentes de abuso. La conceptualización anterior, o mejor dicho, la definición anterior, es la teoría que admito como correcta, o que al menos como la más correcta hasta ahora. Por consiguiente, pienso que la naturaleza jurídica del abuso del derecho es la de ser un ilícito atípico, porque sin contradecir las reglas, sí contradice principios jurídicos. A su vez, el abuso del derecho, el fraude y la desviación de poder no son ilícitos atípicos por analogía, sino ilícitos atípicos que intervienen en el sentido de las reglas. Entendida la ilicitud del abuso del derecho en los términos anteriores, hace que no sea contradictoria la expresión abuso del derecho como opinaba clásicamente Marcel Planiol, opinión que en nuestro país adopta Carlos Ducci Claro. Estos juristas no alcanzaron a entender que quien abusa de su derecho subjetivo efectivamente lo está ejerciendo, pero tal ejercicio, siendo conforme a la letra de la ley, resulta contrario a sus principios. Ahora veremos el abuso del derecho y laguna axiológica. Los casos de abuso del derecho pueden ser vistos como casos de laguna axiológica o valorativa, en el sentido de que las reglas solucionan un caso permitiendo la conducta, pero sin considerar como relevante para esa solución del caso una propiedad o característica que, de acuerdo a la hipótesis de relevancia, que se deriva de los principios jurídicos que determinan el alcance de las reglas, sí debiese tomarse en cuenta para solucionar prohibitivamente el caso. En cuanto al abuso del derecho y derechos fundamentales, siguiendo a Tienza y Manero, estimo que puede abusarse de los derechos fundamentales, pero hay algunos respecto de los cuales no puede hacerse un uso injustificado. Esto ocurriría en relación con aquellos derechos de los que se deriva para los demás exclusivamente el deber de abstenerse de llevar a cabo determinadas acciones sobre la persona del titular del derecho. Si entendemos que tal es el caso en relación con el derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Atienza y Manero señalan que no alcanzan a imaginar en qué condiciones se podría abusar de él. Por lo anterior, estimo que en Chile no podría abusarse del derecho constitucional que prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo según el artículo 19, número 1, inciso final de la Constitución. Con todo, en nuestro país ya Arturo Alessandri Rodríguez sostenía que todos los derechos, cualquiera que sea su fuente, reales o personales, patrimoniales o de familia, aún las garantías constitucionales son susceptibles de un ejercicio abusivo. En cuanto a los efectos del abuso del derecho, Fuello, refiriéndose a la jurisprudencia argentina, expresa que el abuso del derecho comprende la responsabilidad de su titular, obligándola a resarcir los daños que cause. Determina la invalidez de los actos jurídicos ejecutados con ese vicio y hace inadmisible la demanda judicial que lo entraña. Lo anterior es sin perjuicio de la inoponibilidad que genera el abuso del derecho como causal para levantar el velo corporativo o societario. En cuanto a los derechos absolutos o discrecionales, Jos Ra nos dice que existen no obstante derechos absolutos que escapan al control de abuso. Tales prerrogativas tienen un carácter absoluto, no son motivadas, pueden utilizarse en cualquier ocasión sin que el titular tenga que dar cuenta de las razones que lo han motivado a obrar.
Fernando Foyolaner indica que entre tales derechos absolutos o discrecionales se suelen citar los siguientes: ejercer el derecho a testar dentro de los límites de las asignaciones forzosas y el derecho correlativo de revocar el testamento en todo o parte, desheredar por las causas legales a ciertas y determinadas personas, alegar la nulidad, alegar la prescripción, defender el derecho de propiedad contra el ataque a terceros, el ejercicio de la actio communis dividendo, siempre que no lo impida un plazo contractual de indivisión, el rehusar la cosa en el contrato celebrado con cláusula de ensayo a su gusto o a su gusto, adquirir la medianería de una pared, el de oponerse al uso de una marca registrada. Por supuesto que la enumeración podría extenderse a otros casos, debiendo entenderse que la nómina anterior es sólo por vía ejemplar. Rechazo a la existencia de estos derechos absolutos o discrecionales, pues como bien expresa Pablo Rodríguez Grez, solo ha servido para enturbiar esta cuestión del abuso de los derechos y estimular algunas ideas que difícilmente puedan disimular propósitos o prejuicios políticos. Además, Atienza y Manero siempre les pareció una contradicción la existencia de derechos absolutos dentro de la teoría del abuso del derecho, porque precisamente esta teoría nace como reacción y corrección a la cultura del absolutismo de los derechos. En relación a la autonomía como fuente de obligaciones, siguiendo a María Candelaria Domínguez Guillén, adhiere a la tesis que ve la figura del abuso del derecho como una institución autónoma, porque si bien ciertamente comparte caracteres comunes, como el daño y la relación de causalidad con el hecho ilícito, dadas sus particularidades presenta aspectos propios. Las particularidades, o mejor dicho, las características específicas propias del abuso del derecho que nos llevan a considerarlo una fuente autónoma con individualidad propia como fuente de obligaciones, son el hecho de que el daño debe provenir de un ejercicio de un derecho subjetivo y que su ilicitud es atípica, sin perjuicio de que si se adhiere a la teoría objetiva o mixta del abuso del derecho, no es necesario que para indemnizar exista dolo o culpa de la gente. Para finalizar, me referiré al onus probandi y abuso del derecho. María Candelaria Domínguez Guillén dice que incumbe a la víctima la prueba de la concurrencia del daño, la causa que la motiva y la relación de causalidad entre el daño y el ejercicio abusivo de un derecho. Entiendo que con tal prueba de la causa que motiva el daño se está aludiendo a la causa ocasional, pero probar esta última causa si se adhiere a la teoría objetiva o mixta no es necesario, porque implicaría probar los motivos o móviles de la conducta abusiva, siendo que ello tanto para la teoría objetiva como mixta del abuso del derecho es prescindible o irrelevante porque no necesita considerar la intención del sujeto que abusa. Bien, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.